Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Saludos queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Una vez más les damos la bienvenida a este su programa Pensándolo Bien entre Amigos. Este es un día muy precioso. Damos gracias a Dios que nos permite ver de nuevo el sol y que nos da la vida. Como siempre, les animamos para que pongan ustedes sus comentarios. Nos gustaría saber si el tema que estamos dando está llegando a ustedes. Y también, si tienen algunos pedidos de oración, por favor no duden en hacerlos, que deseamos presentarlos ante el Señor. De nuevo con ustedes, no solamente su presencia, sino también la de nuestros amigos y compañeros Eleazar de Gracia. Buenos días, Eleazar. Buenos días, pastor. Aquí estamos otra vez Muy para bien. Ahora iniciarnos desde Texas. desde Houston, Texas. Muy bien, magnífico. Bienvenido también, Pastor Jorge García. Buenos días, querido amigo y pastor José Guevara. Aquí estoy desde esta pequeña población Calhoun, en el estado de Georgia, justo en la parte noroccidental del estado, cerca del estado de Tennessee. Muy bien. Entonces, ¿estamos listos? ¿Cómo amanecieron este día? ¿Con la mente fresca o nublada? Bueno, Yo creo que la mente está fresca. estamos Eso lo seguros que vamos está a ver a fresca. medida. Estamos Eso seguros lo que vamos a está ver a fresca. medida que pase el tema. Si ya despertamos o si estamos todavía medio dormidos. Muy bien. Vamos a entrar ahora a una de las profecías más fascinantes, si no la más fascinante de la Biblia, la que es conocida como los 2300 días. Y me gustaría comenzar haciendo una pregunta, Pastor García. Sí. Hoy vamos a tener un texto clave, casi siempre usamos un texto clave. ¿Cuál será nuestro texto base para esta conversación de hoy? Todo el tema de hoy está apoyado en el libro de Daniel, un libro profético, en el capítulo número 8, y usaremos básicamente los versículos 13 y 14 para comenzar. ¿Podrías ¿Quieres que leerlos para con mucho gusto? beneficio de nuestros amigos y Sí, hermanos? en esta versión que estoy usando dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien, muchas gracias. Ahora, de ahí de entrada estamos escuchando una declaración interesante, Eleazar. Tardes y mañanas. ¿Significa entonces estos días literales, 24 horas? Sí. Vamos a decir lo siguiente. Estamos hablando de una proyección futura. El ángel está explicándole parte de una visión vista anteriormente en el capítulo 8. Y
lo que viene a la mente es si esa tarde y mañana son literales o son símbolo o sombra de algo más grande. Bueno, si recordamos, cuando comenzamos el estudio de la Biblia y la creación, se repite a menudo cada día esa expresión, tarde y mañana. Así que explicamos que tarde y mañana en la Biblia significa un periodo de 24 horas. Ese es lo que tenemos de registro de la creación. Así que quiero dejar claro, es un periodo de 24 horas, eso es a eso se refiere, tarde y mañana. Pero cuando abordamos un tema profético, si lo tomamos literalmente, eso no serían más que 3 años y medio por allí. Y esta profecía tiene una proyección muy larga. Así que en varios textos que a lo mejor ustedes pueden mencionar en un ratito, Dios le dijo a Daniel que esto era para muchos días, que cerrara la profecía y que era para el tiempo del fin. Así que concluimos que tarde y mañana representa un periodo de un día y que en términos proféticos no significa algo literal, sino algo simbólico. Así que quizás ustedes pueden elaborar sobre los dos textos claves que en la Biblia hay y que Dios ya usó esa terminología de tarde y mañana. Uno de esos, para que alguno lo abra y lo lea, es el capítulo 14 y el verso número 34. Si alguno de ustedes lo abre y hace algún comentario que pueda ayudarnos a ampliar lo que vamos a estudiar esta mañana en ese versículo. Lo tengo listo. ¿Puedo leerlo? Seguro. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esto hace referencia al incidente ocurrido en la historia del pueblo de Israel cuando viajaba de Egipto a la tierra prometida. Los espías habían sido enviados, habían regresado, habían dado su informe y a raíz del informe se desató una rebelión dentro del pueblo. Entonces Dios habló así a Moisés para que lo comunicara al pueblo, que ellos deberían hacer un peregrinaje de 40 años, o sea, en la equivalencia de un año por cada día que ellos habían estado en la tarea de espiar la tierra prometida. Y si me permiten, puedo citar también el otro versículo que hace referencia, que nos sirve de base para aplicar el tiempo en la profecía bíblica. Busco Ezequiel capítulo 4 y el versículo número 6, y dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Esto nos hace saber que en la profecía bíblica su interpretación debe ser regida por el principio día por año. Ok, especialmente como dijiste, Eleazar, el hecho de que esta profecía se le dijo a Daniel era para el tiempo del fin. Lógicamente, este tiempo no estaba ni siquiera cerca en los tiempos, en el tiempo de Daniel, ¿no es cierto? Así que podemos ver entonces que es una profecía de largo alcance.
Creo que también la frase que menciona ahí, y el santuario será purificado, siendo que el santuario judío para el tiempo de Daniel había sido destruido por Babilonia, ¿verdad? Entonces no podía seguramente referirse a ese santuario judío porque estaba destruido en el tiempo de Daniel, sino más bien lo que llama la Biblia en Hebreos 9, 11, 12 y 23. Hebreos 9 dice que Jesús oficia en el verdadero santuario y que este santuario está en el cielo y que las cosas del cielo debían purificarse con de una manera mejor que las cosas simbólicas de la tierra. Y ahí en esos capítulos, en esos versículos de Hebreos 9, 11, 12 y 23, se explica que esa mejor purificación la realizó Cristo a través de su sangre, ¿cierto? Correcto. Ahora bien, la gran pregunta para nosotros es entonces, a este momento, ¿cómo encontramos la fecha de inicio o la fecha en que inicia el conteo de los 2300 días proféticos o 2300 años literales, si hemos entendido que son así proféticos estos días? El ángel Gabriel, vino a decirle eso hasta 2300 días y el santuario será purificado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la fecha? Ok. Tenemos que quizá elaborar un momentito acerca de algo, un plano más amplio. Y es que el capítulo 8 es una profecía, es una visión que Daniel recibe. Y aquí en esta visión del capítulo 8 está el ángel del cielo, está explicándole a él el significado de la visión. Así que si vemos un versículo más antes de comenzar con la explicación, vemos que en el capítulo 8 de Daniel, y el verso 26, en la visión, el ángel le dice que esa visión que había recibido y que él está tratando de explicarle, es para muchos días. Dice así: la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así que en el momento en que Daniel estaba recibiendo esta visión, lo que le vino a la mente fue el templo que él conocía y que estaba destruido. Y alguien hizo esa mención: está destruido. Luego sabemos en la historia que ese templo volvió a reconstruirse en el tiempo de Cristo, estaba reconstruido, pero fue destruido en el año 70 por los romanos. Y como esta profecía era para muchos días, para el tiempo del fin, que es donde nosotros estamos hoy, entonces no podía estarse refiriendo a ese santuario. Hebreos, ya lo dijeron, explica claramente que en el tiempo del fin el santuario que estaba funcionando era el santuario en el cielo. O sea que estos símbolos del santuario antiguo de Israel eran solamente símbolos, representaciones de otro santuario que en hebreo dice que está en el cielo, donde Jesús está oficiando. Ahora, déjame interrumpirte ahí un poquito. El ángel Gabriel le explicó la visión a Daniel
Y el versículo que tú estabas leyendo, el versículo siguiente, el 27, dice que Daniel se enfermó porque, como tú estabas explicando, él pensó, caramba, si estaban cautivos, ¿no? En Babilonia, el templo destruido. Y él pensó, parece que él pensó, imagino yo, que él pensó, el templo no va a ser reconstruido pronto. Todavía van a pasar otros 2300 años antes de que vuelva. Y él eso lo enfermó, lo puso muy, muy triste y quebrantado. Y por eso es que estuvo enfermo, ¿verdad? Y es en el Sí, capítulo siguiente, entonces, vuelve el no, ángel. nosotros sabemos que él esto lo preocupó mucho, no lo entendió. Pero en el capítulo 9, que no ocurre inmediatamente después del otro, sino algunos años más tarde, vemos aquí, si leemos el versículo 9, capítulo 9 y el versículo 1, vemos ahora a No me Daniel, digas. que en el tiempo de Darío, o sea, era un nuevo imperio el que estaba en el poder. Y ahí dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros y el número de años del cual habló al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. O sea que justamente se estaban cumpliendo 70 años que ellos estaban cautivos, el pueblo de Israel en Babilonia. Así que él está revisando la profecía de Jeremías, que decía que el cautiverio iban a ser 70 años. Y está preocupado con el santuario. Así que por causa de eso, él hace una oración pidiendo que Dios no alargue la reconstrucción del templo que estaba destruido. Eh, al final de su oración, nosotros encontramos que el ángel del cielo, si vemos Daniel 9 y 22. versículo 22, quizás el versículo 21 como preámbulo, 21. aún Ajá. estaba hablando en oración, él está orando, y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde, e hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. O sea que en este capítulo está la clave. El ángel va a explicarle a Daniel lo referente al santuario que habría de ser purificado después de 2300 años. Ahora ya sabemos que son años. Entonces aquí comenzamos esto y ustedes van a elaborarlo. Comenzamos diciendo entonces que el ángel está diciendo que él le va a explicar la visión. Como esta no era una visión, sino la respuesta de una oración, entonces está refiriendo a la visión del capítulo 8, donde está el verso 14, que habla de la purificación del santuario. Aquí va a introducir algo clave, va a ser clave. Así que yo no quiero tomar todo el tiempo, quiero que ustedes empiecen a elaborarlo, porque aquí dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Es el versículo Ahora 24. ya es interesante que Daniel está pensando en las 70 semanas, 70 años del profeta Jeremías, y ahora Dios, el ángel le dice, le habla de otros 70 semanas y le dice, estas 70 semanas
son para el pueblo judío y son cortadas o determinadas. ¿De dónde las cortó? De un periodo más amplio que es lo que está explicando, 2300 días. Así que lo interesante aquí es, antes de ir a ver cuándo comenzaron, es saber que estas 70 semanas que él va a entrar, esta nueva visión, esta nueva proyección profética que él le va a dar, comienza junto con la otra. Ambas comienzan estas 70 semanas y los 2300 días comienzan juntos. Y la razón es porque en el versículo este que estabas leyendo, ¿verdad? El Señor le dice esto, le viene a explicar lo de los 2300 días y le dice, bueno, 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esos 70 semanas, en realidad, usando el principio de día por año que estamos usando, siendo que cada semana tiene 7 días, ¿cierto? Correcto. Entonces, nosotros tenemos allí un periodo más largo. Si son 70 semanas a 7 días, multiplicamos y nos sale 490 años, ¿cierto? Así es. 490 años. Ahora, no vamos a entrar de lleno a todos los puntos de esta profecía, solamente vamos a decir lo que tú mencionaste. Esta profecía es parte de los 2300 días porque se le dijo a Daniel 490 años van a ser cortados o descontados. ¿De dónde podrían ser descontados sino de la única profecía de tiempo que le había dado anteriormente en la visión de los 2300 días? Así que ahí hacemos la matemática y Jorge, tú eres buen matemático ahí, entonces, ¿cómo estamos con esas fechas? Bueno, Sí. si entendemos bien, aquí el versículo está hablando de la salida de un decreto. Primero tenemos que establecer cuál es la fecha de comienzo. En el verso, Por el, 20, verso por el 25. estudio que hemos hecho, esta profecía de los 2300 días de tarde y mañana arranca en el año 457 antes de Cristo. Como se trata de 2300 días o años en total, esto nos lleva hasta el año 1844 de la era cristiana. ¿Estamos correctos? Bueno, Cualquier persona que está leyendo este versículo todavía sigue la pregunta, ¿cuándo comenzó ese periodo? En el verso 25, en el verso 25, lo explica. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas y una semana. Así que ahí tenemos la de esta profecía. Ya dijimos que no la vamos a tocar, pero nos da algo clave. Y la clave es, sepas y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Me permiten decir Mesías algo príncipe. para Ahora, beneficio? ¿Me permiten decir algo para beneficio de nuestros amigos que nos ven? ok. La declaración aquí en esta versión que yo uso dice, sepas pues y entiende que desde la salida de la orden, en esa versión que está usando el pastor de Gracia dice la palabra. La orden suena más a un decreto dado por un rey, ¿no? Entonces Ahora, tenemos que esta orden o decreto para restaurar salió de un rey en determinada fecha. Estamos diciendo que el 457 antes de Cristo.
Y un poquito más adelante seguro vamos a tocar las pruebas bíblicas de cuándo o por qué tomamos el año 457 como el punto de partida para estos dos periodos. Uno pequeño, que es el de 70 semanas, dentro de uno grande, que es el de 2300 años. Ahora, eso es importante porque entendemos nosotros que se dieron 3 decretos para restaurar a Jerusalén, Así según es. está en Esdras capítulo 7, 7, versículo 8, ¿verdad? sí. En Esdras 7:8 dice que el rey Ciro, el rey Darío y Artajerjes emitieron decretos para restaurar y reedificar a Jerusalén y el templo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál de ellos marcó el inicio de los 2300 años? Bueno, Esdras 7:8 es el que menciona esos 3 decretos, ¿verdad? Sí. Ahora, ahí se nos dice a nosotros, Esdras 6:14 creo dice también de los decretos que se dieron, y Esdras 7:8. Entonces, dice ahí que los restauradores salieron el primer mes del 7º año del reinado de Artajerjes y llegaron el mes 5º. Entonces, Eleazar, la pregunta es, ¿cómo establecemos el año 7º del reinado de Artajerjes? Ok. ¿Dónde buscamos para eso? Como ya sabemos que hubo un intento de poner eso acá, después de la venida de Cristo, hubo un intento de poner en un calendario todos los acontecimientos que habían ocurrido en los diferentes pueblos que el Imperio Romano gobernaba. Ya que cada nación tenía su propio calendario, no tenía un calendario unificado como el que hoy tenemos para saber los acontecimientos que ocurren alrededor del mundo en los diferentes países. Entonces, hubieron 2 intentos de poner en orden. Uno fue de Julio César, que se le conoce como el calendario juliano. Más tarde, muchos siglos más tarde, cuando el mundo estaba gobernado por el sistema de la Iglesia de Roma, se hizo un nuevo calendario para corregir algunos detalles y ese se le conoce como el calendario Gregoriano. gregoriano. Ok, ahora en esos calendarios se buscan estos sucesos del pasado de la historia y se encuentra que en ese calendario se pone el año 465 como el año en que Artajerjes, el que dio el decreto, el último decreto, donde le permitía a los judíos regresar a Jerusalén con plenos derechos de tener una nación con leyes propias. Así que ese decreto en el versículo número de Esdras, capítulo 7, y el versículo número 7, o sea que aquí van los 7 uno detrás del otro. Hablamos de 70 semanas, de 70 años, ahora viene en el versículo 7, capítulo 7 y el verso 7, al final dice, en el mes 7º del año del rey Artajerjes. Así que aquí sabemos cuando ellos recibieron este decreto y llegaron a Jerusalén y se puso en efecto el decreto al final del año, en el otoño de ese año 7º de Artajerjes. Así que la explicación sería, si Artajerjes en la historia dice que comenzó su reinado en el año 465 y este decreto ocurre 7 años más tarde, entonces hay que restarle
como estamos hablando de antes de Cristo, hay que restarle 7 años. Entonces, 465 menos 7 va a dar a 457. ¿Lo dije correcto? 465 al final del año 65. Realmente no se cuenta porque fue en otoño. Así que 7 años más tarde sería otoño del año 457. Quiere decir que Ok, allí comienza la profecía. ahí tenemos entonces el punto de partida de la profecía, año 457 antes de Cristo. Y recuerden a nuestros amigos y hermanos que los años antes de Cristo se cuentan de mayor a menor. Por esa razón se hizo la resta en vez de sumar al 457 los 7 años terminados de Artajerjes. Ahora, recuerden también algo muy importante. Si tomamos el año 457, 490 años se le iba a dar de periodo al pueblo judío para que decidieran si aceptaban o no a Dios como su rey, su gobernante en todo sentido, o si lo rechazaban. Y sabemos que lamentablemente el pueblo judío selló su rechazo a Dios como su dirigente cuando rechazó al Mesías que Dios envió, Cristo Jesús, para que cumpliera la promesa hecha a Adán y Eva. Así que los 490 años, empezando el 457, terminaron en el año 34 después de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Correcto. Eso es una profecía asombrosa, ¿no? Porque habla muchos detalles del momento en que Cristo vendría aquí a este mundo. Aunque no vamos a explicar mucho cómo llegamos a los años que aparecen ahí, del año 457 hasta el año 34, terminaron las 70 semanas para el pueblo de Israel. ¿Ok? pastor, Ahora, déjeme, ajá, decir algo en este punto. Y es que ya lo anunciaste anteriormente que esos 490 años o 70 semanas proféticas lo vamos a estudiar después en un tema específicamente, porque esta profecía de las 70 semanas que ya ocurrieron en el pasado, con una exactitud asombrosa, eh, nos empezaron se la cumplió. misma fecha que la otra. Y esta profecía, cuando la veamos, el texto dice que va a confirmar la profecía de los 2300 años que estamos hablando ahora. Va a confirmarla. Así que eso que ocurrió en el pasado es clave para que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo en la purificación del santuario, que iba a tomar lugar mucho tiempo después. Así que vamos a pensar en esto. Sí Ahora comenzó bien, Sí, dime. ajá, sigue Sí, adelante, ok, no te voy a cortar. si la profecía comenzó, ambas profecías comenzaron en el otoño del año 457, queremos saber ahora, ya sabemos cuándo comenzó los 2300 años. ¿Cómo sabemos a dónde nos lleva? Si sabemos el comienzo, sabemos también el final. Es muy fácil. Como esos 457 años ocurrieron antes de Cristo, ahora lo único que tenemos que hacer es una resta sencilla que hasta un niño de primaria lo puede hacer. 2300 2300. años, 2300 años, menos 457 nos pone en el año 1800, 1844.
entonces ya vamos a acercarnos. Ahora podemos saber, si hacemos esta resta, sabemos que en el otoño del año 1844, allí terminaron los 2300 años y comienza el juicio, la purificación del santuario en ese año. Así que ahora podemos entrar en materia. O sea, todo lo otro es matemática. Una resta. Quizás alguien hace la resta y le da 43. Sí. Podríamos nada más decir que el año 457, cuando comenzó la profecía, fue en el otoño. Por lo tanto, de ese año 457 solamente cogió un cuarto de ese año. Así que 456 años sería lo correcto, más un cuarto. Y lo mismo, eso nos llevaría al año 1844, tres cuartos, tres partes del año a otoño, y ya completaría exactamente la cantidad. O sea, Ahora con sí lo este, tengo claro. A con ver, esto, sí, creo que sí, si no está claro, lo explicamos otra vez, pero díganme ustedes si quieren agregar algo para que las personas que están escuchando, que están aprendiendo con nosotros, juntos, estudiando la Biblia, puedan saber que Dios tiene diagramas proféticos en la Biblia. Hay muchos que dio exactamente, que se cumplieron con una precisión asombrosa. Y esta es una de esas extraordinarias en la Sagrada Escritura. Cómo Dios dirige las cosas de este mundo de tal forma que ocurren de acuerdo a un cronograma divino, con exactitud, ahora, para que su pueblo, aquellos que tienen ansias de conocer a lo que Dios, los designios de Dios, como Daniel, puedan también iluminar su mente y su corazón y sepan que Dios los tiene incluidos en estas declaraciones proféticas. lo más importante para mí de la primera parte de esta profecía, las 70 semanas, es que, como dijiste, se cumplieron ya con exactitud cronológica bien clara. Eso, como hijos de Dios, nos ayuda a tener confianza en que la última parte que falta, que es la parte de la segunda venida de Cristo y el juicio divino, la purificación del santuario, también debía cumplirse. Ahora, Jorge, no sé qué tú piensas en este caso. Si la profecía nos lleva hasta 1844, ¿qué ocurrió alrededor de ese año? ¿Qué estaba Bueno, pasando en el mundo alrededor de ese tiempo? la Que declaración, la perdón, sí, cosa con la... sí. Recordemos que en Daniel 8:13 se había hecho una pregunta y la respuesta se fue dada, perdón, la respuesta fue dada en Daniel 8:14. Hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Aquí entonces hacemos la conexión. Ya establecimos que la fecha es 1844. Lo que ocurriría ahí sería la purificación del santuario. Ya se dijo también que no había santuario en Jerusalén. Había sido destruido. Así que no puede ser un santuario aquí en la tierra. Pero los estudiosos de la época, allá por el año 1844, en sus investigaciones al respecto, habían concluido que el Señor Jesucristo vendría a la tierra en 1844 y no sucedió así. El versículo dice, el santuario será purificado. Entonces tenemos que admitir que el versículo en la respuesta que se le da al ángel que pregunta está hablando de un evento que ocurre en el cielo.
en el santuario que está en el cielo, en el santuario en el cual está oficiando el Señor Jesús. Ok, entonces aquí nosotros tenemos algo sumamente importante, ¿verdad? Antes de 1844, este hombre, Guillermo Miller, estudiando la Biblia, llegó a la conclusión que tú estabas mencionando, ¿no es cierto? Y cuando él se dio cuenta que estaba por concluir ese gran periodo de los 2300 años y el santuario iba a ser purificado, él entendió, él pensó, él concluyó, basado en una creencia popular de la época, de que iba a venir Cristo para ese tiempo, el fin del mundo iba a llegar, pero él estaba basado en una creencia equivocada que decía que el santuario era la tierra, el santuario de Dios, ya que no había santuario judío, era la tierra completa. Así que él dijo, si el santuario va a ser purificado, tiene que ser la venida de Cristo, que va a ocurrir alrededor de ese tiempo. Y fue que comenzó un gran despertar religioso, ¿es cierto? Que llevó hasta 1844. Por supuesto, ya dijimos, no ocurrió la venida de Cristo, porque su error no estaba en fechas, sino en el acontecimiento. El acontecimiento no era la segunda venida de Cristo, sino el inicio de una fase intercesora de Cristo, simbolizada en el santuario por la purificación del santuario que llevaba a cabo el sumo sacerdote una vez en el año. Entonces, el Yom Kippur recobró aquí un significado importante. ¿Qué nos dice todo esto, Eleazar, entonces? Sí, déjame decir algo aquí para nuestros oyentes. Cuando Guillermo Miller, el que mencionaste que hizo este cálculo profético, empezó a estudiar esto por los años 1820, por ahí alrededor del 20, o sea, unos 24 años antes de la fecha que estamos hablando. La idea general de las religiones protestantes que creían en la segunda venida de Cristo era que Jesús volvería a la tierra después de 1000 años. Esa era la idea general para el tiempo cuando él empezó a estudiar esta profecía. Cuando él encuentra esto de que el santuario sería purificado y concluye, después de bastante estudio, de que en el cielo no había nada que purificar, porque todo allá es perfecto y santo. Él llegó a la conclusión de que se debería estar refiriendo a la tierra. Cuando él estudia la profecía, se da cuenta que eso estaba por cumplirse ya en unos 20 o más años. Eso le hizo la gente que empezaron a ver esta profecía, se interesaron tanto en la venida de Jesús que trascendió a las diferentes religiones protestantes de ese tiempo y creyeron que Jesús venía ese día. Así que Dios lo dirigió de esa forma, donde no le quiso aclarar el segundo aspecto de lo que iba a ocurrir en esa fecha. Los dos aspectos serían el fin de los 2300 días y qué iba a pasar en esa fecha. Guillermo Miller se concentró más que nada en explicar la profecía que estaba por cumplirse. Y al llegar a la conclusión equivocada de que Jesús vendría en ese año, pues cuando llegó la fecha, cuando llegó el año y la fecha, octubre del año 1844, ellos esperaban que Jesús volviera conforme a la profecía de tiempo. Se
la profecía de tiempo está correcta. Nunca hemos rechazado eso. Eso está correcto. Lo que se tuvo que empezar a estudiar, aquellos que se chasquearon el día que Jesús no vino, fue volver a la escritura, que es la que debe dar la clave para entenderlo. ¿Por qué no vino? Y ahí surge otro tema. ¿Por qué no vino Jesús en esa fecha? Y para ese evento, para ese tema de la segunda venida de Jesús que se estaba elaborando, tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo en otro tema, porque el tema de la segunda venida de Jesús es el cumplimiento final de la profecía, lo que le da significado a todo lo que ha ocurrido y el significado de que nosotros seamos cristianos. Así que vamos a estudiar eso aparte de la segunda venida de Jesús para que nosotros veamos qué tan cerca está. Pero este capítulo, Ahora, sí. Sí, el asunto con todo esto, en el tema que estamos estudiando, es el juicio. Lo importante es que, como hemos explicado en otros temas anteriores, el día de la purificación del santuario era un día de juicio para el pueblo israelita literal, en el sentido de que las personas podían ser separadas del pueblo, quitadas como parte del pueblo de la promesa, si no hacían la debida preparación para que sus pecados fueran perdonados. Si entonces la purificación del santuario era un tiempo de juicio y de examen de las conciencias, esta profecía nos está diciendo a nosotros que en 1844, cuando comienza esa fase real, que era simbólica en el santuario, pero ahora es real, en el santuario real, donde Cristo oficia como nuestro intercesor, entonces entramos desde 1844 a la primera fase del juicio de Dios, que es la fase investigativa de ese juicio, ¿cierto? Y Dios, para ese tiempo que estamos mencionando de 1844, despertó a través de Guillermo Miller y sus seguidores ese deseo de conocer la Biblia para llamar la atención de las personas a la realidad que estaba ocurriendo y que debió llevarlos a investigar más detenidamente la Biblia. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Pues era el juicio divino. ¿Y dónde se anunciaba este juicio? Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo con eso? Correcto. Correcto, John, correcto. ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dice Apocalipsis 14, 6 y 7 en relación a lo que estamos mencionando? Apocalipsis 14, 6 y 7 ya pone juicio en el futuro. ¿Puedes leerlo ahí, que en lo que nos Sí, dice, por favor? 14:6 de Apocalipsis dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos entonces, Bueno, ajá. ¿sí? Verá, entonces lo que quería mencionar era esto: temed a Dios y darle gloria. Ya vimos que en los otros profetas decían: Dios ha establecido un tiempo de juicio. Hay un día en que va a juzgar al mundo, dice Pablo, ¿no es cierto? Y aquí se nos dice: ha llegado el tiempo del juicio. De acuerdo a la profecía que estamos viendo, el tiempo del juicio entonces debía comenzar
en 1844, alrededor de 1844, y nosotros ahora mismo vivimos en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros? De acuerdo a los textos que viste, Jorge. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? Déjeme decir algunas dos cositas al respecto. Este texto es clave. Es clave en el desenvolvimiento de lo que estamos estudiando. Porque Dios anuncia un evangelio que tiene que ver con lo que Dios hizo para salvar al pecador. Pero la nota clave en esta hora de la historia es el juicio. Y dice, y habla del juicio no como algo que va a ocurrir como en el tiempo de Daniel, que dijo es para el tiempo del fin. Ahora no dice, ahora está en efecto. Porque 1844 nos comienza el juicio. Por lo tanto, aquí dice, ha llegado la hora del juicio. O sea, estamos bajo el periodo del juicio. Y podríamos decirle que este juicio, como mencionaste hace un ratito, que el juicio tiene 3 fases, estamos en la primera. Y algunos eruditos le llaman el juicio previo a la segunda venida de Cristo. O sea, Jesús va a venir después del juicio. Pero el juicio tiene que ocurrir antes que Jesús venga. Porque en ese juicio se va a determinar quiénes van a ir con Jesús al cielo y quiénes no. Así que la Biblia dice que cuando Cristo venga, viene a dar la sentencia a cada uno, no a hacer un juicio. Viene ya con el galardón. El galardón puede ser de muerte, puede ser de vida. O sea que eso tiene que hacerse ¿a dónde? En el cielo. En el cielo el juicio está determinando, como lo vimos ya en Daniel, que se da a los santos del cielo viene a buscar a sus hijos al cielo, para llevarlos al cielo. Ahora que entonces, miren, la Biblia nos enseña que todos tenemos que comparecer en el juicio de Dios. Si ya comenzó en 1844, ¿cómo vamos a comparecer ante el juicio de Dios? Sería tal vez la pregunta. Y yo creo que la respuesta la tenemos en varios textos de la Biblia. Ayúdenme a buscarlo tal vez, si concuerdan conmigo en esto. Empezamos en Daniel 7:10. Después vamos a ir a Apocalipsis 20:12. Luego vamos a ir a Malaquías 3:16. Pero comencemos con Daniel 7:10 en la escena del juicio que se presentó allá en el cielo, donde se sienta el anciano de días para realizar el juicio, y viene uno como hijo de hombre, dice, ante el anciano de días, y se le da el poder de reinar. ¿Okay? Así que ahí comienza esta escena. Y veamos lo que dice allí en ese texto, Daniel capítulo 7, versículo 10. Dice, yo leo aquí que tengo de la Biblia, Daniel capítulo 7, versículo 10. Dice, un río de fuego procedía. Debo leer tal vez el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza, etcétera. El 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. Y aquí está algo que me parece a mí es clave en lo que estamos diciendo, porque vamos a estar presentes en el día del juicio. ¿De qué manera? Dice, el juez se sentó, o al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Así que entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros presentes en ese juicio?
a través de los registros que aquí se presentan como si fueran libros. Yo imagino que el Señor tiene algo más moderno que las computadoras que nosotros tenemos ahora, ¿no es cierto? Donde Él lleva el registro de todas las acciones de los hombres a través del tiempo. Entonces, dice que hay registros en el cielo y estos se abren en el momento del juicio. Y entonces Y en Apocalipsis 20:12 es más específico. Correcto. Lo ¿Qué nos leo, dice ahí? Por favor. leo, dice, Capítulo 20, versículo 12. Ok. sí. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Así, ahí dice específicamente el nombre de un libro, El de la vida. que dice que es el libro de la vida. Sí. ¿Y qué será lo que a quienes están ahí en el libro de la vida? Sería tal vez la pregunta. ¿Ah? Si lees otro versículo ahí mismo en Apocalipsis, lo que están ahora mismo, capítulo 20, en la última 15, versículo 15, 20, 15. El libro es importante porque dice allí, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que Terrible. Así que en el libro de la vida, entonces, están escritos los nombres de las personas que realmente han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que viven en armonía con los principios del cielo, los principios que Dios ha dado para que los que dicen ser sus seguidores los vivan. Los que están de acuerdo con eso, sus nombres, cuando nos entregamos a Cristo Jesús, nos escriben en el libro de la vida, nos inscriben en el libro de la vida. Y por la gracia de Dios, esos nombres pueden estar ahí para recibir la vida eterna entonces. Qué lindo, ¿no es cierto? Ese pensamiento. Cuando Amén. yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces Él escribe mi nombre en el libro de la vida como que es una persona que ha aceptado la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo, que cubre sus pecados y por eso tiene derecho en Cristo a la vida eterna. Otra, iba a decir algo, Alessandro. Sí, iba a mencionar aquí en este punto que, de acuerdo a lo que mencionaste hace un momentito, ya leímos en el libro de Daniel el juicio que allá se le mostró a él, y luego al Hijo de Hombre que viene para presidir el juicio, el Hijo del Hombre que está en los versículos siguientes. Atando eso con una declaración que hizo Jesús mismo en el libro de Juan, el capítulo 5 y el verso 22. Aquí quizás podemos inferir un detalle que es de bendición para nosotros, y es el siguiente. Dice allí, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo dio al Hijo. Según Daniel menciona que el Hijo, un hombre, alguien como hijo de hombre, y se está refiriendo a Cristo, va a presidir en el juicio, en el juicio previo a la segunda venida de Jesús. Ya hemos dicho en otras ocasiones que Jesús, por ser humano y entender las luchas que los seres humanos tenemos en nuestro propio nivel o como humano, puede entender mejor, Dios le permite al Hijo que sea el que tome el control de esta parte del juicio
o sea, que tome parte activa en el juicio en general. En esta primera fase es muy confortante saber que Jesús que ha sido nuestro defensor, el puente del cielo y la tierra, el que nos une a nosotros con Él y con Dios, el Padre. Es el que va a oficiar en este juicio. Así que aquí la pregunta es, ¿cómo puede alguien ser un juez y al mismo tiempo ser un abogado? Pues para mí, si Jesús es ambas cosas y yo estoy bajo su cuidado porque lo he aceptado, no tengo que temer en absoluto de este juicio. Para mí son buenas nuevas, porque si Él me defiende y Él es el juez, mi caso está asegurado y el Padre va a aceptar la decisión del Hijo que estuvo en nuestro Es que lugar. hay una realidad sumamente importante en todo esto que estamos diciendo. Y queridos amigos, si no entienden la profecía ni nada de eso, no se angustien por eso. Lo más importante de escuchar todo esto es lo que nos dice la palabra de Dios en el texto que estaba leyendo Eleazar, del capítulo 5 de San Juan. Y el versículo 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Esto es lo importante. Y dice, no vendrá a condenación. Es San Juan 5, 24, lo que debe ser lo más importante de todo lo que hemos estado diciendo, mis queridos amigos. Por eso el llamado de Dios para nosotros también es básico para que lo aceptemos a Él como nuestro Salvador. El que oye palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso, Apocalipsis 14, 6 y 7, me hacen a ti, me hacen a mí una invitación. Y es a la vez una advertencia. No hace nada sin revelarnos sus acciones. Dios se anticipa para que nadie sea tomado por sorpresa, para que nadie ignore sus planes. Él quiere salvarte, me quiere salvar a mí. Por eso en Apocalipsis 14, 7 dice, teman a Dios, denle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren, escuchemos ese pedido, ese mandato si queremos, adoren a aquel que es el creador, aquel que dio sus leyes y sus declaraciones y sus principios para que los vivamos, a fin de que podamos formar parte del grupo de los que al final le recibirán con alegría. Queridos amigos y hermanos, el tema del juicio es una invitación, es el último llamado de Dios para que tú y yo lo busquemos a Él, para que nada ni nadie sea más importante que el creador del universo y lo que Él ha dicho represente una orden para nosotros. Cuando aceptamos y creemos esas órdenes y las vivimos sin cuestionarlas, no debemos tener temor del juicio, porque el juicio se hará en favor de los que temen a Dios y piensan en su nombre. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga y te ayude a encontrarte en paz con Dios para no temer al juicio y recibir la vida eterna. Jorge, hemos estudiado este tema que ha sido para mí apasionante. No sé si
les ha ayudado a nuestros amigos. Espero que sí. Por favor, vamos a concluir tal vez con una oración debido a que el tiempo se nos ha escapado. Sí, Tienes la Estoy oportunidad listo. de orar por nosotros. oramos. Gracias, nuestro buen Dios, porque eres un Dios de amor, un Dios de bondad, de compasión y de misericordia para con tus hijos. Te damos gracias por el tiempo que nos has dado para presentar este estudio de tu palabra y por la seguridad que encontramos en ella y en las declaraciones contenidas para cada uno de nosotros. Gracias porque aunque tenemos que hacer frente a un juicio, no tenemos nada que temer, porque el juez es el Señor Jesús y además lo tenemos como nuestro abogado personal. En esta hora te encomendamos nuestra vida para que nos permitas, si es tu santa voluntad, encontrarnos otra vez entre nosotros como amigos y con nuestros amigos que ven el programa en una semana más. Que nuestras vidas sean protegidas por tu brazo poderoso y que venga lo que venga, podamos vivir cada día de esta semana que viene como estando delante de tu divina y santa presencia. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mis amigos. Su programa, Pensándolo Bien entre Amigos, les desea la paz del cielo y bendiciones en sus vidas. Amén.